Cuando mi hija me entregó un simple papel arrugado después de regalarle una mansión a su suegra, y me dijo: «Ay, mamá, es un cupón de masaje de 600 pesos para que se te quite la tensa y dejes de quejarte». Sentí que el piso de mármol se abría bajo mis pies para tragarme entera mientras la humillación me quemaba las entrañas ante sus risas burlonas. Pero sonreí en silencio porque ellas no sabían que al amanecer, mi regalo de vuelta destruiría su falsa vida de millonaria para siempre. Antes de mostrarte cómo ejecuté mi justicia, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita. Esta historia real es una lección brutal sobre el abuso financiero en la familia que necesitas escuchar para proteger tu patrimonio. Quédate hasta el final, porque la venganza de una madre se sirve fría. Hola, soy doña Elena, tengo 64 años y vivo en el barrio de Santa Tere, en Guadalajara. Soy una mujer de trabajo que aprendió a la mala que a veces el enemigo duerme en casa y lleva tu propia sangre. Bien sabe Dios que no hay aroma más navideño en todo Guadalajara que el de la masa colada cocinándose lento en hoja de maíz. Eran las 6 de la tarde y mi pequeña cocina en el barrio de Santa Tere era un horno de calor y recuerdos con el vapor empañando los vidrios que daban a la calle. Había pasado los últimos 2 días de pie con los pies hinchados y la espalda palpitando, preparando 150 tamales tapatíos de esos que llevan la carne de brada finita y la salsa de chile guajillo que a mi difunto esposo tanto le gustaban. No lo hacía por obligación, sino por puro amor. Porque para mí la Navidad no se compra en tiendas departamentales, se amasa con las manos y se entrega caliente en la mesa. Terminé de acomodar la última tanda en la olla vaporera gigante, esa de peltre azul que ha visto crecer a mi familia, y me fui a arreglar. Me puse mi vestido azul marino con lentejuelas discretas en el cuello, el mismo que estrené hace 10 años para la boda de una sobrina. Ya no se usa ese corte, lo sé. Y quizás la tela ya brilla un poco por el desgaste en los codos, pero me lo planché con tanto esmero que yo me sentía la mujer más elegante de Jalisco. Me puse mi poquito de perfume ese de nardos que compro en el mercado y me miré al espejo. Vi las arrugas que los años y el trabajo duro me han dejado, pero también vi la satisfacción de una madre que va a ver a su única hija. Pedí el Uber porque con la olla y los regalos no podía irme en camión. El muchacho que manejaba fue muy amable. Me ayudó a subir la vaporera a la cajuela con mucho cuidado, advirtiéndome que no se fuera a tirar el caldito. Mientras cruzábamos la ciudad, vi cómo cambiaba el paisaje. Dejamos atrás las calles vivas y ruidosas de mi barrio, donde los vecinos sacan las sillas a la banqueta y se gritan felicidades de acera a acera, zona de andares y puerta de hierro. Acá las calles son anchas, perfectas y frías. No se ve gente, solo autos blindados y muros altos que esconden mansiones que parecen hoteles. Sentí un hueco en el estómago y no era hambre. Era esa sensación de que estaba entrando a un mundo donde mi vestido azul y mis manos de trabajadora no encajaban del todo del país. Llegamos a la caseta de seguridad de la privada donde vive mi hija Camila. El guardia, un hombre seco vestido de negro, me pidió identificación como si fuera yo una extraña y no la madre de la dueña. Tuve que explicarle que traía la cena y me miró con una mueca antes de levantar la pluma. El Uber me dejó frente a la puerta principal, una imponente estructura de madera de caoba que vale más que toda mi casa. Bajé con dificultad, abrazando mi olla de tamales, como si fuera un tesoro, sintiendo el aire helado de la zona rica calarme los huesos. Estaba a punto de tocar el timbre con la sonrisa lista y el corazón acelerado por abrazar a mi hija cuando la puerta se abrió de golpe. Salió Camila, vestida con un traje sastre blanco impecable y joyas que brillaban más que las luces de la calle, pero no me recibió con un abrazo. Su mirada bajó inmediatamente a la olla de peltre vieja que yo cargaba. Se le tensó la mandíbula y con esa voz bajita y apurada que usa cuando quiere que nadie la oiga, me dijo que por favor no entrara por ahí. Me explicó que acababan de pulir el piso de mármol del recibidor y que poner la alfombra persa había costado una fortuna.
así que no podía arriesgarse a que mi olla fuera a escurrir grasa o a que yo dejara marcas de tizne. Me señaló el pasillo lateral, el de servicio por donde entra la servidumbre y sacan la basura. Me dijo que entrara por la cocina, que allá me esperaban las muchachas para recibir la comida. Se dio la vuelta y entró cerrando la puerta principal en mi cara antes de que pudiera decirle que los tamales venían bien tapados o que yo me había limpiado los zapatos 3 veces antes de bajar del auto. Me quedé parada un segundo ahí sola frente a la mansión de mi propia hija, sintiendo cómo el frío de la noche se me metía en el alma. Acomodé la olla en mi cadera, tragué grueso para no llorar y caminé hacia el pasillo de servicio pensando que el dinero cambia muchas cosas, pero nunca imaginé que pudiera cambiar tanto el corazón de un hijo. Caminar por ese pasillo de servicio se sintió más largo y más frío que los 20 años que pasé levantando la fábrica de dulces después de que mi esposo Jorge falleció, mientras mis pasos resonaban en el piso de cerámica barata de la cocina. Mi mente viajó de golpe a aquellos tiempos difíciles, cuando Camila era apenas una niña, y yo me quedé sola frente a las inmensas ollas de cobre hirviendo. Recuerdo como si fuera ayer el olor a azúcar quemada y guayaba que se me impregnaba en la piel y que no se quitaba ni con 3 baños. Trabajaba 16 horas diarias moviendo palas de madera que pesaban más que mis propias penas, haciendo jamoncillos borrachitos y rollos de fruta para vender en los mercados y dulcerías del centro. Nadie me regaló nada. Cada peso que pagó la educación de élite de Camila, sus colegios privados en Zapopan, sus clases de inglés y esa universidad de prestigio donde conoció a su marido, salió de mis manos quemadas y de mi espalda adolorida. Hubo años en los que yo no me compraba ni un par de zapatos nuevos para que ella pudiera llevar las marcas que usaban sus amigas ricas. Y lo hacía con gusto, porque en aquel entonces mi niña valoraba el esfuerzo. Recuerdo cuando se sentaba conmigo a envolver mazapanes y me decía que cuando fuera grande me iba a comprar un palacio para que yo descansara. Pero el dinero, o mejor dicho el Rose con gente que tiene el alma vacía, la fue cambiando poco a poco. Se casó con Roberto, un muchacho de apellido rimbombante, pero de cartera floja, y de pronto mis dulces típicos le empezaron a dar vergüenza y el olor a trabajo le pareció ofensivo. Cuando por fin crucé la puerta que separaba la cocina de la sala principal, me sentí como una mancha en un lienzo inmaculado. La casa brillaba con una decoración navideña de revista, todo en tonos dorados y plata sin un solo toque de color que recordara a nuestras tradiciones. Ahí estaba la familia de Roberto, sus padres, sentados en los sofás de piel italiana con copas de cristal en la mano. Doña Inés, la consuegra, me saludó con ese gesto desganado de quien espanta, una mosca apenas moviendo la cabeza envuelta en un chal de cachemira que costaba más que toda mi producción de la semana. Me senté en una orilla con las manos juntas sobre el regazo, sintiéndome pequeña en la casa, que irónicamente se sostenía en gran parte gracias a las utilidades de mi empresa, aunque ellos jugaran a ser los grandes empresarios. Llegó el momento del intercambio de regalos y la atmósfera se llenó de una euforia artificial. Camila, radiante y actuando como la gran anfitriona, se paró al centro de la sala. Primero fue el turno de su suegra. Con una teatralidad ensayada, le entregó una caja de terciopelo. Doña Inés la abrió despacio y sacó una llave dorada con un llavero en forma de palmera. Camila anunció a los 4 vientos que era una villa en Puerto Vallarta frente al mar, para que sus suegros pudieran descansar como se merecen todo el invierno. Hubo gritos de emoción, aplausos y hasta descorcharon otra botella de champaña. Roberto abrazó a sus padres y todos celebraron la generosidad de la pareja, exitosa. Yo aplaudí también tragándome el nudo en la garganta, pensando en cuánto capital se había tenido que drenar de las cuentas para dar un enganche de ese tamaño. Entonces, Camila se giró hacia mí. La sonrisa se le apagó un poco, o quizás se le volvió más condescendiente. Me extendió un sobre de papel delgado de esos que dan en cualquier mostrador. Por un segundo, ingenuamente pensé que quizás era una carta. Unas palabras de cariño que valieran más que cualquier casa en la playa. Pero al abrirlo, la realidad me golpeó, como una bofetada con guante blanco.
Era un cupón, un simple pedazo de cartón impreso para un masaje de 30 minutos en una de esas islas que ponen en medio de los centros comerciales, con valor de 600 pesos. Me quedé mirando el papel incapaz de levantar la vista. Mientras Camila, con una voz que pretendía ser dulce, pero que destilaba veneno, me dijo delante de todos que era un detallito para que se me quitara lo tensa, a ver si así me relajaba y dejaba de quejarme tanto por todo. Las risas discretas de los consuegros fueron el sonido más doloroso de la noche. No se reían del regalo, se reían de mi lugar en esa familia. En ese instante algo se rompió dentro de mí, y no fue el corazón, fue la paciencia. Las risas de los consuegros y los aplausos festivos retumbaron en mis oídos como si fueran cañonazos, aturdiéndome por completo. En ese momento sentí que el piso de mármol pulido se abría bajo mis pies, para tragarme entera y sinceramente hubiera preferido que así fuera. No era el valor económico de ese pedazo de cartón lo que me quemaba las entrañas. He vivido con poco y he vivido con mucho, y el dinero va y viene. Lo que me destrozó fue el mensaje cruel y claro detrás del gesto para mi hija. Su suegra merecía una mansión por el simple hecho de tener apellido de alcurnia, mientras que yo, su propia madre, la que se partió el lomo para darle todo, valía lo mismo que un masaje de oferta en un pasillo de centro comercial. Tú no vales nada. Eso fue lo que escuché cuando Camila me entregó ese sobre con esa sonrisita sobradora. A pesar de que por dentro me estaba desmoronando mi dignidad de mujer tapatía, me mantuvo de pie. No iba a darles el gusto de verme llorar, ni iba a armar un escándalo que confirmara sus prejuicios sobre mi falta de clase. Acepté el cupón con una sonrisa triste que me dolió hasta en el alma. Murmuré un agradecimiento que se perdió en el ruido de las copas de champaña chocando y me disculpé diciendo que me había bajado la presión y que prefería retirarme. Camila ni siquiera se ofreció a acompañarme a la puerta. Solo me hizo un gesto con la mano desde el sofá, diciéndome que tuviera cuidado al salir y que no olvidara cerrar bien la reja de servicio. Salí de esa casa, sintiendo que dejaba un pedazo de mi vida ahí tirado, pisoteado sobre la alfombra persa. El trayecto de regreso a mi casa en Santa Tere fue silencioso y oscuro, pero mi cabeza iba a 1000 por hora. Al entrar a mi hogar, no me detuve a quitarme el vestido de lentejuelas, ni los zapatos que ya me apretaban. Fui directo al despacho pequeño que mi esposo había acondicionado hace años. Quité el cuadro de la última cena que oculta la pared y giré la combinación de la caja fuerte. Necesitaba confirmar una sospecha horrible que se me había clavado en el pecho al ver la opulencia desmedida de mi hija. Saqué las carpetas gruesas de la Dulces Típicos Doña Elena, la empresa que fundé con sudor y lágrimas, y de la cual soy socia mayoritaria, aunque hace 2 años, por cansancio y confianza ciega, le firmé a Camila un poder notarial amplio para actos de administración y dominio, creyendo que su maestría en finanzas serviría para cuidar nuestro legado. Me senté bajo la luz amarilla de la lámpara de escritorio y empecé a revisar los estados de cuenta bancarios que llegaban al domicilio fiscal, esos que yo casi nunca abría porque confiaba en que mi hija me daba los reportes mensuales. Mis manos empezaron a temblar violentamente cuando mis ojos se posaron en una transferencia realizada apenas 3 días antes. El concepto decía pago inmobiliaria Costa Dorada. La cantidad era obscena, llena de ceros. Era el dinero exacto del enganche de la villa en Vallarta. Sentí un golpe seco en el estómago, como si me hubieran sacado el aire de un puñetazo. Camila no había tenido un año exitoso en sus negocios de consultoría, como presumía. Camila había vaciado la cuenta de utilidades de mi fábrica, el dinero destinado a la renovación de maquinaria y a mi vejez para comprar el regalo de su suegra. Se me cayeron los papeles al suelo y las lágrimas me brotaron sin control, quemándome las mejillas. Me arrastré hasta el pequeño altar que tengo en la esquina, donde está mi Virgen de Zapopan, mi generala, y me hinqué con el corazón hecho pedazos. Lloré con un dolor que solo una madre traicionada conoce. No lloraba por los millones de pesos.
El dinero se puede recuperar trabajando. Lloraba porque mi hija, la niña que yo cargué en mi vientre, me había robado descaradamente para comprar el cariño y la aceptación de gente que nos desprecia. Me robó a mí para quedar bien con ellos. Ahí de rodillas y entre sollozos, la realidad legal me golpeó con la frialdad de un mazo. Lo que Camila había hecho tenía nombre y apellido en el Código Penal. No era un préstamo ni un error. Al usar el poder notarial para desviar fondos de la empresa a un beneficio personal ajeno al negocio, estaba cometiendo abuso de confianza y administración fraudulenta. Mi propia hija era una delincuente que se había aprovechado de la fe que su madre le tenía. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y miré a la Virgen. Le pedí perdón por lo que iba a hacer, pero también le pedí fuerza porque al amanecer doña Elena, la dulcera de Santa Tere, iba a reclamar lo suyo. No pegué el ojo en toda la noche, pero el cansancio no se sentía. Lo que me mantenía despierta y alerta era una energía fría y decidida, muy distinta a la calidez, con la que había cocinado los tamales el día anterior. Apenas salió el sol sobre Guadalajara, me vestí, pero esta vez no con el vestido de fiesta pasado de moda, sino con mi traje sastre negro ese que uso para las reuniones importantes con proveedores, porque lo que iba a hacer no era una visita familiar, era un ajuste de cuentas. Pasé a una papelería de esas que abren las 24 horas y saqué ampliaciones gigantes de los estados de cuenta, marcando con plumón rojo las transferencias millonarias que mi hija había hecho a mis espaldas. Con los papeles bajo el brazo, tomé otro taxi hacia la zona residencial de Andares. La mansión estaba en un silencio sepulcral. Se notaba que la fiesta había durado hasta la madrugada y que la resaca o la cruda, como decimos acá, los tenía a todos noqueados en sus camas de seda. Esta vez no busqué la entrada de servicio, ni me escondí como si fuera la vergüenza de la familia. Caminé con la frente en alto directo hacia la imponente puerta principal de caoba, esa misma que ayer me prohibieron tocar. Saqué mi cinta adhesiva gruesa y con una satisfacción que nunca había sentido, empecé a pegar una por una las hojas ampliadas sobre la madera barnizada. Ahí, a la vista de todo el vecindario y de cualquiera que pasara, quedaron expuestos los números de cuenta, las fechas y los montos exactos que demostraban que la generosidad de Camila no era más que un robo descarado a su propia madre. Me senté en una banca de hierro forjado que tienen en el jardín delantero. Crucé las piernas y esperé. No tuve que esperar mucho. Escuché ruidos adentro, pasos apresurados, y luego el rechinido de la puerta al abrirse. Camila salió en bata de dormir con el maquillaje corrido y cara de espanto al ver su fachada tapizada con mis evidencias. Cuando me vio sentada ahí tan tranquila, intentó gritarme preguntando qué demonios estaba haciendo y si me había vuelto loca por avergonzarla así. Pero yo ni me inmuté. Me puse de pie despacio y la miré a los ojos, diciéndole con una voz firme que retumbó en el jardín que la única vergüenza aquí era ella. Le solté a la cara que había querido jugar a la millonaria y comprar el cariño de sus suegros con mi sudor, con el dinero de los dulces que despreciaba, y que ahí estaban las pruebas para que todo el mundo supiera quién había pagado realmente esa villa en la playa. Antes de que pudiera inventar otra mentira, se estacionó frente a la casa el auto gris de don Anselmo, mi contador de toda la vida y amigo fiel de mi difunto esposo. Él bajó con su maletín en la mano, serio y formal como siempre. Camila se puso pálida al verlo porque sabía que don Anselmo no se presta a juegos. Él se acercó y sin mediar saludo cordial, le entregó la notificación notarial que habíamos preparado de urgencia esa madrugada. Le expliqué a mi hija mientras ella leía el papel con las manos temblorosas, que, a partir de ese segundo, sus poderes para administrar la empresa quedaban revocados. Ya no tenía firma, ya no tenía acceso a las cuentas, y ya no era nadie en la fábrica. Fue entonces cuando le di el golpe de gracia, el punto de quiebre definitivo. Le dije que tenía dos opciones y que el tiempo corría. La primera era que esa villa en Vallarta se ponía a la venta inmediatamente para reponer hasta el último centavo que sacó de la empresa con intereses.
La segunda opción era que yo misma iría a la fiscalía a presentar la denuncia, penal por administración fraudulenta y abuso de confianza, y que no me temblaría la mano para verla tras las rejas, hija o no. Se quedó muda, boqueando como pez fuera del agua, dándose cuenta de que el cupón de masaje de 30 pesos le había salido mucho más caro de lo que jamás imaginó. Le dejé claro que mi dignidad no tiene precio y que si ella creía que podía pisotearme y robarme al mismo tiempo, estaba muy equivocada. El escándalo en la entrada fue tal que despertó a los suegros, quienes salieron a ver qué pasaba con esa curiosidad morbosa que tiene la gente que vive de apariencias. Cuando doña Inés vio su fachada tapizada con mis estados de cuenta y escuchó la amenaza de cárcel, su reacción no fue de solidaridad con mi hija, sino de puro asco por él. ¿Qué dirán? Con una mueca de desprecio, sacó el llavero de la villa en Vallarta de su bata de seda y se lo aventó a Camila a los pies, diciendo que ella no quería verse involucrada en asuntos de delincuentes, ni que su apellido apareciera en las páginas policíacas de Guanatos. Se dio la media vuelta y entró a su mansión cerrando la puerta con un golpe seco que resonó más que cualquier bofetada. Camila se quedó ahí parada en el jardín, sola, humillada y llorando a mares, viendo cómo se le desmoronaba el castillo de naipes que había construido con mi dinero. Me miró con ojos de súplica, esperando que yo fuera la madre abnegada de siempre, que corre a limpiar sus desastres, pero esta vez me mantuve firme como un roble. Le dije, mi hija, bien sabe Dios que te lo di todo, pero hoy aprendiste que la vergüenza no se tapa con billetes ajenos. Le recordé que el contador ya estaba tramitando todo y que esperaba la devolución del capital antes de que terminara el mes, si no quería que la denuncia por fraude familiar procediera. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejándola con su realidad y sus deudas, porque a veces el amor de madre también significa dejar que los hijos toquen fondo para que aprendan a caminar derechos. Regresé a mi casita en Santa Tere, donde el aire se siente más ligero y las paredes no juzgan. Me quité el traje sastre y me puse mi bata vieja de franela esa que ya tiene bolitas, pero que me abraza el alma. Fui a la cocina y puse a calentar en el comal uno de los tamales que me habían sobrado, sirviéndome una taza de ponche caliente que todavía olía a tejocote y canela. Me senté sola en mi mesa de madera, sin lujos ni vajillas de plata, y le di la primera mordida a ese tamal. Les juro que me supo a gloria mucho mejor que cualquier banquete de sociedad, porque tenía el sabor del trabajo honrado y sobre todo el sabor de la libertad. Había recuperado mi empresa y me había recuperado a mí misma. Mientras comía, saqué del bolsillo de mi saco aquel cupón de masaje arrugado que inició todo este terremoto. Lo miré por última vez y sentí una paz inmensa al romperlo en pedacitos pequeños, dejando caer el confeti de papel sobre la mesa. Ese pedazo de cartón representaba la falta de respeto, el desprecio por mis canas y por mis manos trabajadoras. Y al destruirlo, rompí también con la idea de que una madre tiene que aguantar humillaciones solo por llevar la misma sangre. Mañana a primera hora tengo la cita con el notario para blindar mi testamento y asegurarme de que nadie nunca más abuse de mi confianza bajo el amparo de la familia. Me persigné frente a la imagen de mi Virgen de Zapopan, agradeciéndole que me abriera los ojos a tiempo, aunque doliera. La soledad de mi cocina se sentía 1000 veces mejor que la compañía falsa de esa mansión fría. Aprendí a la mala edad, pero aprendí bien. El dinero puede comprar villas y lujos, pero el respeto a una misma no tiene precio, y ese mija ese no se regala ni se negocia. Se defiende hasta el último suspiro. Han pasado meses y la fábrica de dulces marcha mejor que nunca bajo mi mando. La villa en Vallarta se vendió para reponer el capital robado, y Camila, sin acceso a mis cuentas, ha tenido que aprender a vivir con su propia realidad, lejos de mis finanzas. Mi mesa en Santa Tere tal vez no tenga